Padre Santo, grandemente, Señor de la gloria, para que nosotros, Padre Santo, se nos pegue esa unción, Señor, que usted derrame sobre él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, úsele conforme a su voluntad. Amén. Tu hermano Modesto. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios porque estamos aquí una vez más. Pueden sentarse si quieren. Decía un señor allá en Santo Domingo, el que era esposo de la hermana mía, decía, si en el mundo se acabara de todo y aparece un solo plátano, es de los evangélicos. Eso significa que a los que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien. No importa las circunstancias por las que pasemos, las cosas nos ayudan a bien. Solamente que uno tiene que tener eso ahí entre ceja y ceja, como dice la gente, ¿no? Y no olvidarse que nosotros somos ovejas de su prado y que Él es nuestro pastor, ¿no? Y el Salmo 23, ¿qué es lo que dice? Jehová es mi pastor, y si Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará, ¿no? Y el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo, amén. Entonces, vamos a estar hablando vamos a tener una reflexión en esta noche, ¿no? A raíz de que estamos en el primer día del año, y en este primer día del año, nosotros nos forjamos metas. Y nosotros nos amanece con una nueva alternativa. Y si nos sentamos tranquilos en la casa, se nos viene a la mente que debemos comenzar de cero, que debemos arrancar como si hubiésemos estado estancados, ¿no? Pero comenzando de nuevo, con una nueva perspectiva. Eso no solamente para nosotros que estamos aquí en esta noche, para los miles de cristianos que comienzan un año nuevo, comienzan un año diferente. Piensan en ser un cristiano diferente, es darle más a Dios. Siempre todo comienzo está lleno de perspectiva. En todo comienzo hay emociones, hay aventura y hay desventura. En otras palabras, hay tropiezo. Uno está contento porque ha iniciado una empresa. Sin embargo, en ese inicio de esa empresa hay dificultades. Pero esas dificultades hay que rebasarlas. Yo me acuerdo, los que son de Santo Domingo saben, cuando instalaron a Teleantilla, hoy es un canal de televisión muy próspero, y ellos duraron 2 años trabajando bajo pérdida. 2 años trabajando bajo pérdida. Porque todo comienzo es duro. Y yo traigo esto a colación porque esta noche, hoy, es como si nosotros comenzáramos de nuevo. Como si iniciáramos una empresa hoy, ¿no? Con el propósito de sacarla hacia adelante. Amén. Porque todos nosotros, ¿a quién nos convertimos? Al mismo Dios. Y sabemos que Dios tiene un propósito con nosotros y que ese propósito que Dios tiene con nosotros tiene que llevarse a cabo, pero con la participación de nosotros. O sea, nosotros diciéndole amén a Dios. Señor, yo quiero, sí, Señor, yo voy a hacerlo. Amén. Y el tema que vamos a tratar en esta noche es bogar contra vientos, mareas y tempestades. Bogar contra vientos, mareas y tempestades. Si le pregunto qué significa bogar, bogar es una expresión que se usa en el mar para la gente que va a adentrarse adentro, como en el caso de Pedro, ¿no? Es una historia que nosotros conocemos todos. Y el Señor le dijo a Pedro que bogara mar adentro.
Pero en esta noche, no solamente nosotros vamos a bogar mar adentro, no solamente nos vamos a proponer bogar a mar adentro, sino sin importar los vientos, sin importar las mareas y sin importar las tempestades. Sin que importen los vientos, que no nos metan miedo la marea y no nos metan miedo las tempestades. Nosotros vamos para adelante, vamos para adentro, a bogar mar adentro. Porque adentro es que está lo que nosotros necesitamos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La unidad de longitud empleada en las aguas marinas recibe el nombre de milla náutica o milla marina. Una milla náutica equivale a 1852 metros. 1852 metros. Para los marineros, es un arco que calcula 1/60. O sea, una milla náutica sobre un minuto. Es decir, el espacio, todo el espacio que se transcurre en un minuto. Y a esa velocidad en el mar se le llama nudo. Nudo. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que hoy nosotros vamos a estar pendientes, ¿no?, a las dificultades de Pedro cuando el Señor le dijo que bogara mar adentro. Pero en esta noche no vamos a ver a Pedro bogando mar adentro. Nos vamos a ver nosotros y vamos a ver a Jesús al lado de nosotros, diciéndonos a nosotros que nos metamos más para adentro. Amén. Que nos metamos más para adentro. Lucas 5, 2 al 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leo. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que las apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la multitud, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Sin embargo, en tu palabra echaré la red. Casi siempre, cuando nosotros oímos que desde un púlpito se lee ese texto de la Biblia y se nos habla de nosotros ahí dice la red, pero también nosotros podríamos decir la atarraya, que es otro término también de definir la red. Y siempre hablamos de nosotros predicándole a las almas, a los que no conocen al Señor, para que vengan al Señor. Pero en esta noche no me quiero referir a esa parte de la Biblia, que podría ser, sino que me quiero referir a que nosotros, los que queremos pescar la bendición de Dios, los que queremos pescar el propósito de Dios en nuestra vida, si nosotros queremos verlo hecho realidad, tenemos que hacer como hizo Pedro, adentrarse. Tenemos que hacer como hizo él, profundizar. Amén. Y es posible eso si ya somos cristianos maduros. Sí, a veces nosotros entendemos que necesitamos comenzar de cero. Porque a veces nosotros entendemos que hemos estado en realidad en la barca, pero en la superficie. Amén. Porque nos da miedo adentrarnos adentro, porque le tenemos miedo a los vientos, le tenemos miedo a las tempestades y le tenemos miedo a la propia marea.
el camino que nosotros hemos escogido no es un camino como la alfombra roja que está llena de rosas rojas y a ambos lados hay personas aplaudiendo a la persona que va caminando de ahí porque es un día de victoria. Este camino que nosotros hemos escogido es un camino de espina, como dicen en otros medios, ¿no? Pero digamos que es un camino de dificultades. Es un camino sumamente estrecho, porque es un camino trazado por Dios para que camine el hombre, para que el hombre sea pulido y el hombre llegue al conocimiento de Dios y llegue al lugar que Dios le tiene preparado y recoja lo que Dios tiene preparado. Por eso no es ancho el camino, por eso es angosta la puerta. Porque Dios lo hizo de esa manera para que nosotros vayamos corrigiéndonos y vayamos, bendito sea el nombre del Señor, teniendo dificultades, pero al mismo tiempo quitando las dificultades. Estamos encontrando obstáculos, pero yo tengo que quitar los obstáculos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú te me paras aquí, digamos que Él es el obstáculo mío, ¿no? Y como Él es el obstáculo mío, quizás sea mi vecino. En el caso de, ¿cómo se llama la mujer tuya? Arlene, quizás en el caso de ella es su esposo, ¿verdad? Es la piedra de tropiezo. Es lo que no la deja avanzar. O en el caso mío, es la persona, está bien, gracias, que cada vez que yo tengo, que él sabe que yo tengo 100 pesos guardados, va y me lo coge prestado. Pero me lo coge prestado, como decía mi mamá, los préstamos del rey, no me lo paga. Y eso me hace mantenerme fuera de comunión con Dios, porque yo tengo un obstáculo que está muy cerca de mí, y ese obstáculo yo tengo que quitarlo de mi camino. ¿Y cómo yo quito ese obstáculo del camino? Matándolo. No. Yo quito ese obstáculo del camino presentándolo al Señor. Yo quito ese obstáculo del camino teniendo paciencia y teniendo humildad delante de Dios y delante de Él. Dios lo está mirando a Él y Dios me está mirando a mí. Dice la palabra que Dios es el que prepara, el hombre que hace las ascuas, y Él mismo prepara al herrero que hizo de las ascuas. En otra palabra, si Dios lo creó a Él y Dios sabe que Él es mi piedra de tropiezo, entonces Dios mismo se va a encargar de resolver el problema que yo le estoy pidiendo que me resuelva. Pero yo estoy confiando en Él. Un obstáculo podría ser una enfermedad. Un obstáculo podría ser un trabajo, ¿no? Hay personas que no pueden consagrarse a Dios porque el trabajo no se lo permite. Entonces ahí ya sería un asunto personal. Porque me preguntaría ahora, y lo voy a dejar el trabajo teniendo una familia de mantener. Lo dejo a opción. Usted sabrá si decide que Dios pelee su batalla o usted se enfrenta solo a pelear su batalla. Pero el obstáculo tiene que quitarlo del camino porque usted tiene que bogar más para adentro. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vámonos para Job 1:9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Cuál era el obstáculo que tenía Job? Si nosotros estamos hablando de obstáculos y nosotros estamos hablando de que hay que avanzar, de que hay que adentrarse, de que hay que sacrificarse para caminar más para adentro. Bendito sea el nombre del Señor. Todos nosotros sabemos lo que la Biblia dice de Job. Lo que Dios le dijo a Satanás de Job, que era un varón, ¿qué? Perfecto, sin mancha, ¿no?
apartado totalmente del mal. Y ahora Satanás le está diciendo a Dios que Job hace eso porque él todo lo tiene porque era rico. Y Dios le dio a Satanás el permiso para que pusiera a Job en gran aprieto. Acabo de decir que Dios le dio permiso a Satanás para que lo pusiera en gran aprieto. Y lo puso en aprieto. Y la Biblia dice que cuando le llevaban la noticia de lo que le estaba pasando a él cuando se le murieron sus hijos, él se postró a tierra y adoró. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros vemos más adelante donde Job le dice al Señor que él en realidad no lo había conocido. Que él no había conocido a Dios. Y si Job le está diciendo a Dios que él se sinceriza con él, admitiendo que no lo conocía, es porque Job estaba entendiendo que él había vivido una vida sin haber penetrado tan suficientemente como para conocer a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces él dice, un hombre con una capacidad, con una fe tan profunda, un hombre con un concepto del agradecimiento a Dios tan profundo, dice ahora en esa ocasión que él de oídas había oído a Dios, que de oídas había oído a Dios. A cualquiera que yo le pregunte en esta noche, si conoce a Dios a profundidad, quizá me diga que sí. Pero si es sincero de corazón, como fue Job, me va a decir, no, yo no conozco a Dios. Entonces precisamente eso es lo que yo quiero que nosotros compartamos en esta noche. Que necesitamos conocer a Dios, que necesitamos intimidar con Dios, que necesitamos hacer de Dios el amigo que nosotros necesitamos. Porque la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es decir, que el obstáculo que yo no puedo quitar del camino, entonces Dios se va a encargar si yo clamo a Él con fe. Le dijo Job entonces que él de oída lo había oído, pero que ahora sus ojos estaban viendo a Dios. Dios lo metió en una estrechura. Dios lo metió en un callejón sin salida, digamos. Dios lo puso a sufrir. Él dice, yo era cojo al ciego. Yo era ojo al ciego. Yo era como bastón al cojo. Pero ahora se burlan de mí los más jóvenes que yo. Y yo entiendo, yo supongo que eso él lo decía bajo lágrimas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el acontecimiento termina, como cada uno de nosotros sabe, cómo Dios se glorificó en ese hombre. Y cómo Dios le dijo a los que fueron a censurarlo que si Job no oraba por ellos, Dios no iba a oír las oraciones de ellos. Si Job, a quien ellos habían criticado, si Job, a quien ellos fueron a maltratarlo, a censurarlo, a decirles cosas, a hacerle la vida imposible, Dios le dijo, si Job no ora por ustedes, yo no voy a oír su oración. Amén. Y yo quiero decir en esta noche que esa es nuestra situación. De una u otra manera, la situación de Job es la situación de nosotros. Quizá no en la misma magnitud, pero sí, de una u otra manera, en magnitudes diferentes, vamos a pasar por angostura, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por momentos difíciles, pero es necesario que nosotros boguemos mar adentro, sin importar las dificultades que hayan en el trayecto, sin importar las dificultades que haya en el trayecto. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Reyes 2, del 1 al 3. Primera de Reyes.
Gloria al nombre del Señor. Decíamos ahorita que toda empresa, todo comienzo, todo proyecto necesita de un gran esfuerzo, de un extra esfuerzo, de un sobreesfuerzo. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en su camino y observando sus estatutos y mandamientos y su decreto y su testimonio, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que haga y en todo aquello que emprendas. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor le está mandando a su siervo por medio del escriba que está escribiendo, que en este caso es el sacerdote Esdras. Le está diciendo que se esfuerce y que sea hombre. Que se esfuerce y que sea hombre. Alguna gente dice: yo no necesito fuerza para servirle al Señor, porque el Señor me la da. Es verdad que el Señor pone la fuerza, pero también es verdad que yo tengo que poner de la parte. La Biblia dice, cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, dijo que sudaba como sangre. Y dice la Biblia que el Señor dijo en una ocasión: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Pero qué? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Dios pone una parte, eso es verdad. Dios pone una parte, pero la otra la pongo yo. Dios pone una parte, pero la otra la pongo yo. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Dios pone en mí el querer como el hacer. Yo tengo la decisión y yo quiero servirle a Dios. Yo quiero consagrarme a Dios. Pero yo tengo que reprender mi carne. Yo tengo que sobreponerme a la carne. Yo tengo que darle cabida a la parte espiritual que hay en mí para que luche con la carne. Que la carne no puede vencer a mi espíritu, sino mi espíritu tiene que vencer a la carne, porque Dios no va a ligar su espíritu a mi carne. Dios va a ligar su espíritu a mi espíritu y me va a dar entonces la facultad de yo vencer, de yo caminar, de yo avanzar, aún con poca fuerza y aún con todas las dificultades del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Jeremías 20:11, Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Cómo sigue diciendo? ¿Estás leyendo, Luz? Personifícame eso con tu persona. Con tu persona. No, el 11 nada más. No, nosotros no. Con tu persona. Yo sé. Porque sé los pensamientos que tiene acerca de mí, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darme el fin que esperéis, que yo espero. Lo que ella acaba de leer es lo que Dios está diciendo, que Dios entiende, Dios está seguro de que tiene un plan con ella. De que tiene un plan con ella. Dios tiene un propósito de paz y no de mal como ella piensa. Dios no quiere su destrucción. Dios quiere que ella sea prosperada. Dios quiere que ella sea su vasija de utilidad. Dios quiere que ella sea su vasija de honra. Amén. O sea, yo estoy hablando de ella, pero en el caso de cada uno de nosotros, en el caso mío, ¿no?
Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien. Y a veces nosotros creemos que Dios es Dios de alguno. Dios no es Dios de alguno, Dios es Dios mío. Dios es mi Dios, el que quiere mi bien, el que quiere mi progreso, el que me da nueva fuerza, nuevo ánimo. Alabado sea el nombre del Señor. Si otros profetizan, yo puedo profetizar. Si otros levantan muertos, yo también puedo levantar muertos. Si otros tienen fe para decir a una montaña, quítate y que se quite, otros lo hacen, yo también puedo hacerlo, porque estas palabras fueron escritas para mí, para todos los que se convirtieron un día al Señor y tienen la firme intención de glorificar y alabar a Dios en su vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra, Jehová, te damos alabanza. Dios tenía un plan con Moisés y se desarrolló, se llevó a cabo. Y ustedes saben todas las dificultades por las que Moisés pasó. Ustedes saben que hasta María y Aarón, que eran su mano derecha, se pusieron contra él. Cuanto más un pueblo, ¿no?, que no le tenía a él ningún tipo de agradecimiento. Pero con todo y eso, el plan de Dios con Moisés se llevó a cabo porque Dios no lo desamparó. Como Dios tenía un plan con Moisés, así tiene un plan con nosotros, con cada uno de nosotros. Tenía un plan con José. Y todos nosotros sabemos todas las dificultades que José pasó en su casa. Y sería contraproducente pensar que cómo era posible que teniendo Dios un plan con José, entonces José la pasara toda en la casa, donde sus hermanos y hasta su papá se pusieron en contra de él. Y sería cuesta arriba pensar que ¿dónde estaba Dios entonces? Entonces Dios es un Dios de maldad. Entonces Dios le dio la espalda a José. No, Dios no le dio la espalda a José, sino que, como dice la palabra, mis caminos no son los caminos de ustedes, y los pensamientos míos son más altos que los pensamientos de ustedes. Y cuando José estaba sufriendo a causa de su familia, Dios lo estaba puliendo para que se desarrollara y se llevara a cabo el propósito que Dios tenía con él. Y un día llegaron los hermanos, ustedes lo saben, y lo vendieron a unos amalecitas, ¿verdad? Lo echaron en una cisterna y resultó que la cisterna no tenía agua. Yo deduzco que estaría llena de lodo. Pero el hecho es que él no se ahogó en la cisterna. Y trataron de matarlo y no lo mataron. Y lo vendieron. A todo el que venden es un esclavo, ¿no? Y nosotros hemos de suponer, si yo soy esclavo, si yo soy un esclavo y me le venden a Ambriori, Ambriori es mi dueño. Yo tengo que estar por debajo de él, tengo que hacer todo lo que él diga porque él es mi dueño. En esa situación se vio José. Amén. Sin embargo, llega a parar a casa de Faraón. Y en casa de Faraón halló gracia delante de Faraón, porque Dios estaba con él. Quizá él ignoraba que Dios estaba con él, pero Dios sí estaba con él. Y la mujer de Faraón lo metió a la cárcel, lo chismoteó, como dice Santo Domingo, lo tripió, lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel halló gracia con todos los presos, porque Dios estaba con él. Y ustedes van a decir, pero Dios, ¿cómo Dios lo permitió que lo metiera preso y aún en la cárcel Dios se reía a él? No, Dios se glorificó en él en la cárcel. Dios se glorificó en él en la cárcel porque Dios estaba puliendo su vaso. ¿Y qué sucede? Lo próximo que sucede es que cuando Faraón tiene el sueño y José lo interpreta, entonces ese fue el trampolín que Dios utilizó para que José llegara a ser gobernador de Egipto. Siendo gobernador de Egipto, entonces Israel iba a tener comida, entonces su familia iba a tener comida,
Y entonces el propósito de Dios ahora con José, entonces se iba a llevar a cabo. El propósito de Dios tenía pensamiento de paz, no solamente con José, sino con todo el pueblo de Israel. Pero José no lo sabía. Pero por la paciencia y por la obediencia de él, el plan se desarrolló, se llevó a cabo. Alabado sea el nombre del Señor. El resto es su historia. Cuando los hermanos se dieron cuenta que era José, el hombre grande ahí, empezaron a gritar y querían como desaparecer, querían que la tierra se lo tragara. Y él dijo, no se preocupen por eso. Ustedes trataron de hacerme daño, pero Dios lo encaminó para bien. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Vienen dificultades, vienen cosas agrias, van a venir lágrimas amargas, pero todo eso para que Dios sea glorificado, para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, para que Dios sea enaltecido a partir de mis dificultades. Lo dijo Pablo, ¿no? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Cuando yo soy débil, cuando yo tengo que llorar de impotencia en mi cama, bendito sea el nombre del Señor, entonces Dios se está glorificando en mi vida. Lo que pasa es que esa parte yo no la sé. Yo estoy sabiendo la carne que me duele, ¿no? Yo tengo hambre y no tengo comida. Yo tengo muchachos de mantener y no tengo trabajo. Yo estoy enfermo y no tengo ni siquiera para ir al médico. Y Dios me está mirando. Y Dios ni me da comida, ni me da ropa, ni me da medicina. ¿Qué está pasando entonces? Que Dios me está puliendo. Dios me está acercando a Él. Dios está permitiendo que yo me meta más para adentro. Dios quiere que yo me meta allá, porque allá está lo que yo quiero. No me lo quite, no me lo quite. Los pensamientos que tengo acerca de ustedes, en el caso de José, el pensamiento era que José supliera a todo el pueblo de Israel y que supliera a la familia. Y que José fuera un ejemplo como hoy yo estoy predicando de la vida de José. El que vendieron, el que lo echaron la cisterna, de ese yo estoy predicando. Y de él nosotros lo tenemos como ejemplo en esta noche. Y como José venció y como José glorificó a Dios mediante su debilidad, entonces nosotros en este año tenemos que proponernos glorificar a Dios. No importa la dificultad por la que pasemos, no importa el embudo que yo atraviese, yo tengo que glorificar a Dios. Y esa es la meta que yo tengo que desarrollar en este año. Acercarme a Dios para que Dios obre en mí según el propósito que tiene conmigo. Yo no sé cuál es, pero tiene un propósito conmigo. Y ese propósito tiene que desarrollarse, tiene que llevarse a cabo para que Dios entonces sea enaltecido y sea glorificado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tenía un plan con Saúl y Dios tenía un plan con David. Y usted me dice, usted me va a preguntar, ¿qué hace Saúl en este grupo? El pueblo de Israel empezó a pedir rey, porque ellos se desvincularon del propósito de Dios. Y ellos, su mente estaba en las demás naciones. Y las demás naciones tenían un rey. Israel no tenía un rey, porque Dios era su rey. Pero ellos no lo entendieron. Dios era su comandante, pero ellos no lo sabían. Ellos no lo quisieron entender. Ellos no abrieron sus ojos para darse cuenta. ¿Por qué no lo habían entendido? Porque desde los tiempos que Dios abrió el mar rojo, que Dios construyó una columna para que de noche les alumbrara y de día les sirviera como sombra contra el sol. Y ellos ni siquiera se percataron de que la gloria de Dios estaba arriba de ellos, que la gloria de Dios iba delante de ellos, que la gloria de Dios iba detrás de ellos. No se percataron porque ellos tenían otra cosa en mente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Saúl fue
el medio que Dios usó para ponerle un rey a Israel. Y Saúl fue el rey de Israel. Y todos nosotros sabemos cómo Dios transformó a Saúl. Un joven que nunca había profetizado, se encontró con un grupo de profetas y empezó a profetizar. Y eso fue de refrán en Israel. Mira eso. Saúl profetizando. Saúl profetizando. Saúl con los profetas. Porque los caminos de Dios no son los caminos de nosotros. Y los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los pensamientos de Dios. El resto con la historia de Saúl también es historia. Como su corazón no estaba, como dije yo en una ocasión, no estaba suficientemente educado para glorificar y servirle a Dios, entonces pecó contra Dios, haciendo cosas que no le pertenecían, desobedeciendo al propósito y al plan de Dios. Pero como Dios tenía un propósito con David, ustedes saben, no les voy a contar toda la historia porque ustedes lo saben. Un ejército se levantó contra David. El ejército de Faraón, el ejército de Saúl. Y no encontraba David a dónde huir ya, porque había un ejército persiguiéndolo. Pero Dios tenía un propósito con un solo hombre, no con un ejército. Y Dios se glorificó en ese que andaba huyendo, que andaba de cueva en cueva, que en una ocasión hasta se hizo el loco para huir del ejército de Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. Y en medio de esa dificultad se metió a una cueva, a la cueva de Adulán. Y cuando la gente se dio cuenta que David estaba en la cueva de Adulán, todo el que estaba angustiado, todo el que tenía un problema, se fue con David. Y hicieron una sociedad, hicieron una comunidad de afligidos. Alabado sea el nombre del Señor. Y de esa comunidad salió un ejército de más de 200 personas. Y ese ejército fue que le dio la victoria a Saúl y glorificó a Dios. Porque de Adulán, de donde estaba la angustia, salió el poder de Dios. Por eso escribió Pablo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Seguimos. Dios tenía un plan con un hombre que no sabía que él era un valiente. Atiéndame bien, atiéndame bien. Dios tenía un plan con un hombre. Ay, santo. Que no sabía lo que Dios era capaz de hacer con él. Ponme a Jueces 6. Del 11 al 14. Mientras Dios lo veía como un gran valiente, él se veía como un impotente, como un mala suerte, como un desdichado, como un cualquiera, como uno del montón. Atiéndame aquí. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: sí, Jehová. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Vamos a dejarlo ahí en esa parte. Yo dije comenzando que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros.
Y ahora estamos hablando de un hombre que no sabía que él era un valiente. Un hombre que está escondido de los madianitas, porque estaban acabando con el país. Y él estaba escondido sacudiendo un trigo, ¿no? Para que le sirviera de alimento, porque ellos habían acabado con todo. Y va el ángel y le dice de que varón esforzado y valiente. ¿Valiente de qué? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué nos ha sobrevivido nosotros todo este percance, toda esta dificultad? Y el ángel le dijo, con esa fuerza tuya, con esa valentía que tú tienes, con esa hombría que tú tienes, tú vas a defender el pueblo de Israel. Porque, como decíamos en una ocasión, Dios escribe derecho por línea torcida. Dios escribe derecho por línea torcida. Gedeón era el líder que Dios tenía preparado. Dios tenía un propósito con Gedeón y Gedeón no lo sabía, pero hasta ese día. Yo quiero decir en esta noche, muchos de los que estamos aquí en esta noche se ha propuesto consagrarse a Dios. Y yo quiero decirle, hoy es el día del pacto. Hoy es el día del pacto. Hoy es el día de comenzar de nuevo. Hoy es el día de un nuevo inicio. El año inicia hoy, o inició hoy. Hoy es día de inicio para nosotros. Igual como Gedeón. Un hombre, un don nadie, uno del montón. Pero Dios lo tenía ahí porque Dios tenía un propósito. El resto es historia. No fue contra una nación que se enfrentó. Fue contra una confederación de 4 naciones. Y cuando él tenía un ejército preparado, Dios le dijo, demasiados son. Y se los redujo. Y todavía le dice Dios, demasiados son. Y nada más le dejó 300. Si ustedes leen ese capítulo 7 o ese capítulo 8 de Jueces, se va a dar cuenta cómo Dios se glorificó por medio de Gedeón. Y no solamente se glorificó, sino que hoy es historia de que Dios pelea por nosotros. Salió un día a inspeccionar y oyeron 2 soldados contándose un sueño uno a otro. Y Gedeón lo oyó y dijo, ¿qué? Dios está conmigo, Dios nos va a dar la victoria. Y así fue en efecto. Y lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Amén. Para que terminemos, dámele a Job 42, 3 al 5. Dice, haciendo una pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El Job carnal se arrepentía de sí mismo y se vestía de ceniza porque había desconocido el poder de Dios en su vida. Y mi pregunta es, ¿vamos tan a la superficie que estamos desconociendo el poder de Dios? Todavía estamos pensando que Dios es Dios de otros, no de nosotros. Jesucristo dijo en una ocasión, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Cosas mayores, ustedes harán. Pero solamente nosotros nos falta un poquito de fuerza.
nos falta poner la fe por obra. La fe no es un mito religioso. La fe es un sentimiento que se desarrolla con la realidad. Y nosotros tenemos que aprendernos eso. Yo tengo la intención, y esa es mi oración delante de Dios, de ver un pueblo, el encuentro, una iglesia diferente a muchas iglesias, una iglesia de santidad, una iglesia que se desarrolle danzando y hablando en lengua, una iglesia que interprete lengua, una iglesia que sueñe y que interprete sueños, una iglesia que tenga profeta. Dicho de otra manera, una iglesia que sea una escuela de profetas. Amén. Que sea una fuente de bendición para Dios. Y que eso cale no solamente en Reading, no solamente en Pensilvania, sino en todos los Estados Unidos. La iglesia y el encuentro. Amén. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.